¿Qué tal, gente? Bienvenidos aquí a Cambio Colectivo y a Radio de Altavoz con Cerros en Resistencia. El día de hoy tenemos al licenciado Máster Carlos Torres, maestría en litigación oral, especialidad en litigación oral y derecho por la Universidad de California, Western California. Sí, es correcto. El día de hoy se preguntarán qué hará un licenciado aquí en Cerros en Resistencia. En esta parte de los episodios se van a preguntar. Pero tú tienes mucha experiencia en desaparición forzada y también, tristemente, pues has tenido conocimiento de desaparición forzada en personas que han defendido el medio ambiente, ¿no? Sí, es correcto. Antes de comenzar con abordando todo este tema, primero claro, agradecerte la invitación. La gente debe saber que debimos o planeamos, ¿no?, mucho antes esta reunión, pero no se había dado por el tema de la agenda. Sí, fíjate que la experiencia que yo tengo en tema de desaparición forzada es gracias a que yo estuve trabajando en la Procuración de Justicia, ¿no?, específicamente en la Fiscalía de Derechos Humanos. Es una fiscalía que, si bien es cierto, emana de la Fiscalía del estado de Chihuahua, tiene dirección, tiene autonomía completa, pero no financiera, pero eso le da, digamos, autonomía para poder investigar y tomar los asuntos de relevancia que ellos consideren importantes. De manera más autónoma, ¿no? Sin tanta influencia del estado. Sí, lo que se buscó en un inicio es que estas fiscalías, digamos, no estuvieran superditadas por la Fiscalía General del Estado, pues para que tuvieran injerencia en asuntos en el que no necesariamente tenga que ver la Fiscalía General. ¿Por qué? Porque normalmente hay que tomar en cuenta que las violaciones a derechos humanos son cometidas por el Estado. Entonces, la Fiscalía, al pertenecer al Estado, puede ser un actor de violación de derechos humanos. Es por eso que, al menos en esencia, así debería ser. Y aunque ya en toda la República ya se maneja cierta autonomía en las Fiscalías de Derechos Humanos, lo cierto es que desde la legislación, la Fiscalía tiene que tener su autonomía y dirección para poder investigar violaciones a los derechos humanos sin tener que rendir cuentas, digamos, a gobernadores, a Fiscalía General del Estado y demás. Ese es básicamente el tema del organigrama. Yo estuve trabajando en la unidad de atención al delito de desaparición forzada y cometida por particulares. Estuve ahí 2 años, que ya por cuestiones laborales fue que yo egresé de ahí, ¿no? Me salí, pero tuve mucho contacto con un montón de asuntos de desaparición forzada y cometida por particulares. Estos delitos son muy interesantes porque, a diferencia de cualquier otro, vamos a poner un ejemplo: el delito de robo, el delito de homicidio, el delito de abuso sexual, son delitos que normalmente se cometen por personas, ¿no?, entre personas. Y es cuando entonces el Estado interfiere y tiene que atender el tema de procuración de justicia, la reparación del daño y demás. Esta clase de delitos, desaparición forzada y cometida por particulares, tiene la injerencia de que quien es la persona que comete el delito resulta ser el Estado, resulta ser el agente activo. Dígase, hablando de Estado, policía, Ministerio Público, ejército, administrativos incluso. Funcionarios públicos, todo esto, ¿no? Sí, es correcto. De hecho, en la descripción del tipo penal, que se llama así al delito, pues, la descripción del tipo penal en la desaparición forzada requiere 2 elementos esenciales, que es uno, la calidad específica del sujeto activo, es decir, que quien comete el delito tenga la calidad de gobierno, tenga la calidad de ser parte del gobierno o del Estado, y 2, es un delito ya muy específico, la aquiescencia, que es un término que casi no se conoce, pero la aquiescencia es básicamente que conocer que se está cometiendo una violación al derecho humano y no hacer nada. Entonces, no solamente comete el delito el funcionario que comete la desaparición forzada, es decir, quien materialmente sustrae a la persona de su libertad, sino también quien sabe de la sustracción y no dice nada, no da aviso a la gente del Ministerio Público. O sea, tipo, pues, no actores intelectuales, pero parte del delito, ¿no? Es correcto, y de hecho se sanciona como tal, hay que saber, o sea, no solamente, las penas son muy altas, ¿no? Hasta 75 años puede llegar a ser, que es como la pena máxima. Incluso en el estado de Chihuahua la pena máxima que pueden ponerte es 70 años materialmente, ¿no? O sea, en esa fiscalía se buscaba tanto al actor
que hizo el hecho hasta el actor intelectual, ¿no? Sí, es correcto. De hecho, en su mayoría, y ahorita podemos abordar un tanto el tema, en los nuevos enfoques de investigación de los delitos ya no se busca tanto claro que no podemos dejar impune quien comete los delitos, sí, claro, sino en estos nuevos enfoques de una investigación se le llama en un universo de investigación de macroinvestigación. Se busca quien va bajando las órdenes para cometer los delitos. Sí, ¿no? Claro, o sea, ya son pues más organizaciones, ¿no? Más organizados. Sí, es correcto. Nos referimos entonces a aquellas redes de macrocriminalidad. Sí. Y entonces los de a mero abajo sirven en la estrategia de la investigación y la procuración de justicia para poner a los de arriba, ¿sí? Sí. Porque vamos a suponer un escenario cualquiera. Vamos a suponer que tenemos a un ciudadano apenas con 18 años que viene de la sierra de Chihuahua, que no tiene estudios y que por alguna cuestión se ha orillado su contexto a que tenga que participar en crimen organizado. No incluso voluntariamente. Hay gente que está forzada para pertenecer al grupo de crimen organizado. Sí, es una especie de esclavitud moderna, ¿no? Del crimen. Efectivamente. Entonces vamos a suponer que este ciudadano, 18 años, motivado o forzado a pertenecer al crimen organizado, anda de ejecutor o de levantón, ¿no? Sí. Anda levantando, privando de la libertad a las personas. Y entonces, ¿qué tanta relevancia ya en el interés criminal puede tener una persona que solamente es quien priva de la libertad, no es quien lo organizó y demás? Pues lo sancionas de 12 a 25 años, dependiendo la comisión del delito, pero lo más interesante es buscar, ¿no? O la prioridad es buscar quién ordenó ese delito. Sí, ¿quién está detrás? Ya llegas como una especie de negociación, ¿no? Como pasa, o que famosamente conocemos en los casos de Estados Unidos, de que le dieron protección porque ya se empieza a buscar ese estilo de investigación. De investigación, de que, oye, pues te vamos a reducir la condena, pero pues pon gente quien te ordenó y así. Sí, danos información. Sí, de hecho, estos son los nuevos enfoques de la investigación. Hay antecedentes muy importantes sobre todo gobiernos como Estados Unidos, que han tenido sistemas de investigación desde una óptica mayor, ¿no? De hecho, estos conceptos de testigo protegido nacen justamente de allá, de sistemas en el que buscan soplones para darles protección y así derrumbar, ¿no? Irse a las causas, digamos. Sí, a las estructuras. Efectivamente, porque vamos a suponer en este mismo ejemplo, este ciudadano de 18 años de que viene de la sierra y demás, lo vas a sancionar, lo vas a meter a la cárcel 60, 50 años. ¿Qué va a afectar realmente a una estructura criminal? Nada. O sea, pues lo reemplazan, es completamente reemplazable. Sí. En cambio, vamos a suponer un jefe de la estructura criminal, ya no es tan fácil reemplazarlo, ¿no? Normalmente se quedan los hijos o se quedan los sobrinos, pero ya de eso a que vaya a suceder una sucesión criminal, hay un trecho muy importante, sí. ¿no? Entonces, generas más inestabilidad, ¿no? Dentro de... Sí, o sea, definitivamente buscas ir a la cabeza en vez de estar cortando miembros, ¿no? Que constantemente están renaciendo, ¿no? Sí. Entonces, estos nuevos enfoques de la investigación, hay otros ejemplos. Por ejemplo, ahí por los años 80 se utilizaba ya la ley RICO en Estados Unidos. Es una ley que se creó justamente para poder sentenciar cabezas criminales y no solamente gatilleros, ¿no? Lo utilizaron en Nueva York en la aprehensión de las 5 familias de Nueva York con los mafiosos, en el que buscaban que los de abajo fueran poniendo a los de arriba. A los de arriba, ir desmantelando la pirámide. Es correcto. Desde abajo. Sí, otro ejemplo es perfectamente lo que sucedió también con lo de la FIFA. Aplicaron la ley RICO. ¿Por qué? Porque ya había un tema ya de corrupción más bien, pero al más alto nivel, ¿no? Cuestiones financieras, alto financiamiento, corrupción a nivel estatal, y están involucrados absolutamente todos. Sí, es un nivel macro, ¿no? Al que podemos ejemplificar. Por ejemplo, mencionas eso de que hay peones, ¿no? Hablando de crimen organizado y delitos ambientales. Ahora en el enfoque que traemos de Cerros en Resistencia hemos visto mucho que el crimen organizado ya no es narcotráfico simplemente, sino que ya están involucrados en temas de explotación laboral, incluso esclavitud, porque no hay pago, solo es trabajar sin nada a cambio, ¿no? Que sobrevivir simplemente. Sí. Estamos viendo tala forestal aquí en la Sierra de Chihuahua. Claro. Tráfico de crimen organizado. Sí, o sea, tráfico de personas, pues lo que siempre ha sido, ¿no? Drogas y estupefacientes.
Pero es bien extraño que atrapan la Profepa, la Procuraduría de Protección Ambiental en México, atrapa a las personas con motosierras, ¿no? O sea, los atrapa y ya ellos son los que cometieron el delito de talar miles de hectáreas de la Sierra de Chihuahua y dices tú... ¿En qué sirve? Ajá, o sea, ¿de qué sirve? O sea... Nada. Porque lo van a reemplazar. Ajá, lo van a reemplazar y no creo que una sola persona haya hecho eso, sino es una red de criminalidad mayor. A lo que iba es, por ejemplo... ¿Cómo funcionaría qué consejo tú le darías a la Profepa de, oye, pues llevar las investigaciones a otro nivel? ¿O por qué crees que no se llevan a ese nivel? ¿No les importa tanto el ambiente y lo que está pasando en esos lugares? Lo que debe de tomarse en cuenta es que estos delitos no son delitos sencillos, ¿verdad? Uh-huh. No podemos nosotros tratar de sancionar, digamos, organizaciones criminales en las que participa no solo quien tala el árbol, sino quien lo coloca en los trailers, lo transporta, da las mordidas para que pueda llegar a esa madera hasta su comprador. ¿Quién lo está comprando? ¿Por qué están comprando madera ilícita, no? En esos casos. No podemos seguir tratando esos delitos como delitos simples. Entonces, sí es necesario, cuando menos, que estas organizaciones, estas instituciones tengan un enfoque diferenciado para no solamente sancionar a los gatilleros, como ya lo mencionamos, sino que vayan directamente a la cabeza. ¿Cómo lo van a lograr? Hay diferentes instrumentos para lograr, digamos, una declaración en favor de una investigación por tala ilegal de árboles para poder llegar a la persona central, ¿no? ¿Quién lo está organizando? Crimen organizado. Y claro que aquí influyen un montón de factores, ¿no? Sí, claro. Uno de los motivos por los cuales se ha asentado fuertemente los grupos criminales en la sierra, no solamente por la tala, sino que fue un tema secundario, fue que la sierra era un lugar perfecto para poder esconderse. Y difícilmente el ejército, gobierno y más iban a conocer con esta plenitud las veredas, las brechas donde ellos se iban a meter, ¿no? Se esconden y demás. Después se dieron cuenta que la tala de árbol, que la madera, que la explotación laboral, el trabajo forzado, porque también ocurre, ¿no? El planteo de marihuana, de amapola forzado a indígenas, les resultó como un doble beneficio. ¿No? Sí, claro. No solamente es vender droga, plantar droga para llevarla a la ciudad y venderla o cruzarla a Estados Unidos. Es un tema serio de alta ganancia en la tala de árbol. ¿Por qué? Porque no hay responsabilidad ni en volver a sembrar, ¿no? Responsable, racional, sino que es todo gratis. Es básicamente todo gratis. Y al precio que se están comprando, no solo la madera, sino el ya no pagar por un trabajo forzado, pues es absolutamente todo redituable, ¿no? Para ellos. Una rentabilidad casi del 100%, ¿no? Digamos, sí, porque... Más del 100%, porque ya incluso ya no solamente es la madera, sino que ahora involucras a otra gente y ya no les pagas a esas personas. Ajá. Igual, pues, ya es un negocio más cercano a lo lícito. Sí, es más fácil lavar y facturar ese dinero. Sí, y lo hacen pasar, cobra así como el caballo de Troya, ¿no? Normalmente cuando uno, digamos, ve un tráiler con toda la madera ahí, asumimos que es lícita, ¿no? Es justamente lo que ocurre con el tema de desaparición forzada. Cuando un policía está aprendiendo a alguien, lo está subiendo a la patrulla, normalmente no le damos atención porque pensamos que está haciendo tu trabajo, ¿no? Pero hay datos, hay antecedentes muy importantes de que lo que ocurre es que el policía aprende y entonces a esa persona va y le entrega el crimen organizado, ¿no? Entonces, es esta legitimación de legalidad, como tú lo mencionas, el que aprenden y lo pone ya con el jefe y luego terminan muertos y demás, lo que ocurre con el tema de la tala, ¿no? Lo suben, lo montan a los trailers y ya suponemos que es lícita. Sí, ¿no? Y entonces hay que tomar en cuenta que ellos están, digamos, altamente financiados y que pueden sin ningún problema comprar a una autoridad para que los deje llegar a su destino. Sí, y aparte pues no hay como un control más allá de casetas forestales que pues incluso no digo que estén abandonadas sin personas, sino que no tienen la infraestructura necesaria para cubrir este tipo de delitos, porque, por ejemplo, cortas el árbol, lo conviertes en tablas allí en la misma sierra, en lugares escondidos, en los alrededores muy recónditos, y ya pues esa madera, pues ya o sea, ya puedes decir, no, es legal. Porque utilizas una factura que ya emitiste. O un permiso que ya emitiste y lo replicas muchas veces o pueden decir lo que sucede mucho también en las carreteras, ¿no? Que tú dices que traes ciertas toneladas,
y realmente traes más. O sea, ¿cómo lo vas a cerciorar? Sí, ¿cómo lo vas a comprobar? Es casi imposible. Efectivamente. Y entonces esta legitimidad con la que ellos llegan, en la que uno también hay que decirlo, ¿no? O sea, nosotros como ciudadano, ¿qué estamos haciendo también para identificar que ciertas conductas se están replicando, ¿no? Ajá. Si uno ve, digamos, un tráiler en la carretera, ¿de qué manera se va a percatar que es madera ilícita? Sí, no, en ninguna forma. Es muy complicado. Incluso pues también los lugares donde compramos la madera, o sea, no es como que te certifiquen que sea madera legal. No, de ninguna manera, ¿no? O sea, es imposible que, o sea, no hay un sistema, incluso no hay sistemas tan modernos o avanzados en México, incluso en Estados Unidos, que detecten este tipo de materiales de procedencia ilícita. Sí, de ninguna manera. Es el nuevo tráfico, ¿no? O sea, ya no, y el tema de las drogas ya no está dejando tanto como una madera. Incluso pues, del tema de la sequía, que lo hemos tocado mucho aquí en este lugar, en este espacio, está muy relacionada la tala forestal y la sequía porque los grupos criminales no tienen la suficiente agua para reproducir marihuana y amapola y optan por esto. Incluso hay una relación entre el agua y el fentanilo, o sea que no lo habíamos encontrado, o no lo habíamos relacionado, que es como ha habido mucha sequía y la creciente de esta droga, como el fentanilo, creció mucho porque para producir las cantidades que se distribuyen en Estados Unidos no necesitas tanta agua como para sembrar la misma cantidad para producir heroína, que viene de la amapola. Claro. Para sembrar esta amapola, hacerla crecer y todo, necesitas muchísima agua. Y ahorita las sierras donde se produce este alimento, como lo es este producto, como lo es Guerrero, la Sierra de Chihuahua, Durango, no hay agua para este tipo de siembra y se optó en ese tiempo. Pues necesitamos suministrar el mismo producto, pero ¿cómo lo podemos hacer? Química. Y ya. Claro. Hay una relación ahí, no está 100% así como que por esto empezó. Obviamente hay otros factores como pues, que es más fuerte, es más fácil de producir, más fácil de transportar, muchísimo más barata, no necesitas tantas personas para producirla. Claro. Pero la transición de las drogas orgánicas a las inorgánicas, orgánicas a las sintéticas. A las sintéticas, exactamente, como que lo impulsó más la sequía. Ya. O sea, como que le dio un acelerón, lo catalizó, pues, para que fuera más rápido esa transición. Sí, en criminología a esos fenómenos se le llaman factores criminógenos, ¿sí? Impelentes y repelentes. Los que propician el delito, que son los impelentes, en este caso, digamos, la sierra, que propicia el asegurarse en esos lugares, la tala y demás, son factores que propician el crimen, ¿no? En ese caso. Sí, claro. Factores impelentes ya de otro tipo, ¿no? Como, digamos, un factor impelente para la creación de drogas sintéticas es, digamos, el desierto, porque el desierto difícilmente alguien podría crear drogas sintéticas en el desierto por falta de agua, no solo para la droga, ¿no? Ya lo vimos, sino para el recurso humano, ¿no? Ya no podrías ahí estar. El tema del calor y sobre todo una visibilidad que no, para hacer, digamos, estas drogas sintéticas necesitas todo un campo, ¿no? Ya lo vimos en los aseguramientos que le hicieron a diferentes carteles, ¿no? Para no mencionar algunos. Sí. Ya lo vimos, eran campos completos para crear fentanilo y demás. Entonces, sí, son laboratorios grandísimos con cubierta vegetal de pinos y arbustos muy grandes que en el desierto quizá no lo puedes tener. Exacto. O a lo mejor en ciudades sí, pero llama mucho la atención de que estén entrando y saliendo camiones con productos químicos. Los olores, sí. A lugares remotos. Sí, definitivamente. Sí. Y por ejemplo, volviendo al tema de desaparición forzada, por ejemplo, tenemos aquí en Chihuahua lugares. Juárez es, yo creo que de los más comunes. Pero hablemos de la sierra, de los casos que llegaste a tener o que tuviste acercamiento en la sierra como con pueblos originarios, dígase Rarámuris y activistas ambientales. Ya. ¿Cómo está relacionado esto de la desaparición forzada? Es un tema muy habitual en Latinoamérica, pero pues estamos aquí hablando regionalmente, ¿no? De la situación. Sí. ¿Cómo funciona o por qué suceden este tipo de casos? Obviamente tenemos la respuesta, pero quiero darle más profundidad al tema. Claro. Voy a referirme a 3 casos que me parecieron muy puntuales para el contenido de tu programa, ¿no? De tu podcast.
El primero que es, yo cuando entré a la fiscalía, este caso ya estaba terminando por resolverse. Yo no voy a atribuirme y nada para nada ese crédito, pero sí estuve y participamos en algunas audiencias de este caso. Me voy a referir a un ambientalista y protector de los derechos humanos que se llamaba Cruz Soto Carabeo. Era sobre todo un protector de los derechos indígenas. Esta persona no solo era agricultor y era ganadero de poca monta, ¿no? Sí, no era un gran ganadero, no era un gran agricultor, pero sí vivía, ¿no? en esa zona. Era Temoris, Guasapares, aquí en Chihuahua. ¿Cómo cuánto tiempo está de aquí de la capital? Pues me parece que sí, son como unas 7 horas, o sea, para sí llegar hasta allá, porque son como 5 horas en terracería. Ok. Y sí está pesado. Esta persona fue lo que se le conoce desplazado forzadamente, ¿no? Porque los grupos criminales querían sus plantíos, querían sus espacios para poder sembrar justamente la droga. Cruz Soto Carabeo resistió hasta todo lo que pudo, resistió cuanto pudo, pero eventualmente tras las amenazas tuvo que retirarse, ¿no? Se fue a la ciudad de Cuauhtémoc y eventualmente buscó protecciones de organismos internacionales para que ya no lo estuvieran hostigando y no pusieran en peligro su vida, ¿no? Finalmente la situación lo acorraló a que tuviera que ir a cobrar un programa federal a la ciudad de Guasapares, ¿sí? Entonces fue ahí en Temoris, perdón. Y cuando fue, por ahí hubo un agente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal que lo levantaron, ¿no? Ya fueron sentenciados y me puedo referir a ellos sin ningún problema porque ya están sentenciados. Aunque no voy a mencionar los nombres de los activos, pero la policía fue quienes los levantaron, ¿no? Entonces, es el primer elemento del delito, ¿no? Es la privación de la libertad a cargo del agente del Estado. O sea, el organismo que se supone que te tiene que proteger. Imagínate tú que es la Dirección de Seguridad Pública, ¿no? O sea, es a quien tú llamas cuando tú te encuentras en peligro. Ellos son quienes privaron de la libertad a Cruz Soto Carabeo. Se lo llevaron y a partir de ahí ya no se volvió a saber nada de él. Sí, duró aproximadamente como unas 2 o 3 semanas cuando dieron con él. Ya estaba, por supuesto, que embolsado, ¿no? Ya estaba mutilado, ya le habían hecho mucho daño a su cuerpo y entonces se le encontró por ahí muy cerca de un río porque querían suprimir esas evidencias, ¿no? Se tiene bajo esta óptica criminal la idea de que si no encuentras el cadáver, pues no hay ningún delito, ¿no? Sí, pero claro, el hecho de la privación ya es incluso el propio delito. Aún sin cadáver podrían ellos ser sancionados. Bueno, encontraron a Cruz Soto Carabeo y entonces se dieron cuenta de que había participación por parte del Estado, agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, pero que también había otros particulares. Esta persona defendía los derechos no solo indígenas, sino de la misma comunidad, para que no fueran desplazados, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que eran ambientalistas en tanto que estaban involucrados en causas naturales, ¿no? Para que no siembren la droga, porque la droga no nutre absolutamente en nada la tierra, sobre todo si la van a seguir utilizando como huerta, ¿no? Afecta el monopolio de la siembra de la droga, afecta muchísimo la tierra, ¿no? Como cualquier otro, sí, pero la droga mucho más, ¿no? Sobre todo porque tiene mucho químico. ¿No? Efectivamente. Entonces, por eso es la consideración de que los ambientalistas son protectores de derechos humanos, porque hay un derecho humano que es al medio ambiente, ¿no? Un medio ambiente sano, un derecho al agua y demás. Entonces los ambientalistas son considerados protectores de los derechos humanos y Cruz Soto Carabeo protegía muchos derechos no solo ambientales, sino a todas las comunidades indígenas, ¿no? Finalmente, después de encontrar quién fue el responsable, fueron sancionados, fueron sentenciados, ahorita ya se encuentran recluidos. Pero la causa de Cruz Soto Carabeo al menos no quedó impune. Hay muchos otros casos en los que ambientalistas perdieron la vida en esas causas, ¿sí? Y que no fueron, digamos, procurada esa justicia. Eso fue un caso en el que tuve mucho acercamiento porque yo sí tuve la oportunidad de participar. Y hubo otros en el que yo no participé, pero que son muy emblemáticos de aquí del estado de Chihuahua. Y me voy a referir al caso de Isidro Valdenegro. No sé si lo conozcas, era un rarámuri, era un indígena, sí, claro, que justamente había sufrido muy cercanamente los roces del crimen organizado por la protección de los árboles, ¿no? Era un ambientalista, pero además estos estragos le llegaron
a su familia, al núcleo familiar, porque su papá también era protector de la tala, ¿no? Era protector de los árboles, y protegía a la tala indiscriminada. Y entonces cuando él tenía 20 años, le matan a su papá. Por cuestiones ambientales. Sí, justamente porque se estaba oponiendo, porque incluso hacían lo que le llaman aquí en Chihuahua como las sentadas. Y es donde se colocan las cadenas humanas de rara humis alrededor de los árboles, de las zonas y demás, para evitar, y sí se han logrado. O sea, esas acciones son muy eficaces para la protección de los árboles. Entonces el papá de Isidro organizaba las sentadas para proteger la Sierra Madre Occidental. Y entonces cuando él tenía 20 años le matan a su papá, y no solamente se lo matan, o sea, que él fue testigo de cómo lo mataron frente a él, ¿no? Cuando él tenía 20 años decide convertirse en ambientalista, tomar las mismas causas de su padre, proteger derechos indígenas y proteger la tala, ¿no? O ir en contra de la tala indiscriminada. Él toda su vida incluso creó una organización para proteger la Sierra Madre Occidental, y durante mucho tiempo su movimiento se consolidó, le dieron mucha protección, pero constantemente estuvo recibiendo un montón de amenazas. Por lo mismo, porque no lo dejaban, su movimiento obstruía la tala indiscriminada para el crimen organizado, ¿no? Sí, claro. Ahora, nosotros podríamos pensar que las personas que se dedican a la tala no pertenecen al crimen organizado, pero es que eso es, ¿no? O sea, organizarse sin permisos y con uso de armas para la tala indiscriminada es parte del crimen organizado, ¿no? Sí, o sea, es... No solamente por no vender droga, no eres parte del crimen organizado. Y entonces Isidro recibió un montón de amenazas. Eventualmente lo reconocieron como... Le dieron el premio máximo al ambientalista, el Goldman, me parece que en 2005. Y se tuvo que retirar igual de su zona por las mismas amenazas. Eventualmente cuando regresó lo privaron de su libertad y luego fue muerto, ¿no? Lo mataron. Y en ese caso sí no quedó impune porque lograron encontrar, yo no participé, pero hay una asociación aquí en la ciudad de Chihuahua muy importante, que es el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, el CEDEM, que ha tenido muchísima participación, no solamente en estos casos, sino en casos de víctimas de mujeres que participaron y lograron intervenir para localizar quién había sido el homicida. Y sí, lo sentenciaron por ahí, creo que 11 años, y luego apelaron. Ese caso del Isidro fue muy, muy, muy importante porque fue fue la primera sentencia que aconteció en el estado de Chihuahua, en el que se sentenció no solamente al homicida, al gatillero, ¿no?, que veníamos mencionando, sino al Estado para una reparación integral del daño. ¿Sí? Por falta de protección y todo eso. Por falta de protección, por haber propiciado con sus elementos el haber muerto, ¿no?, a Isidro, que no solamente no le dieron protección, sino que ya sabían que era una persona que estaba siendo constantemente hostigada y que tenía amenazas, ¿no?, y era vulnerable, y tenían que haberle dado esa misma protección. Hay un discurso muy bueno que lo puede uno encontrar ahí en YouTube, lo puede ir a ver. Es un raro muy de muchísima lucha, ¿no? Después de eso, le siguió la causa. La muerte de él fue, me parece que en 2017. Y después de que muere Isidro, al año que entra, muere Julián Carrillo. Julián Carrillo ya es un activista más conocido, ¿no?, porque su caso llegó sensibilizó a todo el Estado, no solo al Estado, sino que sí hubo una sanción para el Estado también, el Estado mexicano. Julián Carrillo también siguió la misma causa que Isidro. En ese caso también protegía derechos indígenas, desplazamiento forzado y tala indiscriminada, ¿no?, de la misma Sierra Madre Occidental. En este caso, Julián Carrillo ya tenía protecciones de los organismos internacionales y aún así fueron violados. Entonces, la sanción en ese caso fue que no aumentaron la necesidad de la protección de Julián Carrillo, ¿no? Y hay otro factor que es muy interesante en estos casos, que lo más sencillo para gobierno, para el Estado, es criminalizar a los ambientalistas, ¿sí? Eso es un tema que, por decir, en el caso de Cruz Soto Carabeo y también de Julián Carrillo, se decía que estaban involucrados, ¿no?, que protegían sus plantillas, que protegían su área, porque estaban involucrados en crimen, ¿no? O que sembraban ciertas cosas y tenían intereses. Y estaban protegidos por los derechos humanos, ¿no?, por estas instituciones. Lo cierto es que es una técnica muy sencilla, muy vasta para desprestigiar movimientos tan importantes como el de Julián Carrillo, Cruz Soto Carabeo o Isidro Valdenegro, ¿no? Es lo que pasa también con la lucha de Salomón Dos Cerros, de que empiezan a desprestigiar el movimiento de que estos quieren destruir Chihuahua, ¿no?, porque quieren relacionarlo a
a la Cuarta Transformación, a Morena y todo esto. Y ya dices tú, somos un montón de ciudadanos, ¿no? Ajá, es un movimiento de ciudadanos que pues realmente pues no tiene nada que ver con ningún partido político. Está politizado. Y para mí es algo muy sucio, ¿no? Que hacen los gobiernos para deslindar responsabilidades de este tipo de problemáticas, de decir, no, pues él tiene intereses más allá de si los tuviera o no, tu responsabilidad es proteger su integridad física porque claro. Es alguien que ya vimos que tenemos evidencia que lo han estado amenazando, su vida está en peligro. Claro. Y tú omites esa protección especial para esa persona. Sí, definitivamente. Aquí hay quienes también juegan un rol fundamental, son los medios de comunicación. Sí, claro. ¿Verdad? Que para muestra un botón, ¿no? Hay un montón de gobiernos que tienen cierta agenda, ¿no? Y que los medios de comunicación pertenecen a cierta nómina y entonces siguen esas mismas causas. Y entonces cuando llegan los ambientalistas o protectores de derechos humanos, lo primero que hacen los medios de comunicación es minimizar incluso sus propias causas, los efectos de sus causas y desprestigiarlos, ¿no? Como en el caso de Cruz Soto Carabeo. Uh-huh. Sí. O sea, es que sí, te da esta impotencia a veces escuchar este tipo de historias porque dices tú, están protegiendo algo muy importante para todos, no simplemente para ellos. O sea, lo vemos y te quedas tú como que, ¿qué pedo? ¿Por qué pasa esto? Sí, o sea, la sierra yo creo que es de vital importancia para que la economía y la vida de todos los ciudadanos de Chihuahua sea sostenida, porque quizás el 90% del agua que se consume en las ciudades de Chihuahua, que están del lado del desierto, del lado oeste del estado, pertenece al occidente. Ajá, ¿no? O sea, viene de la sierra, viene del occidente, se siembra allá, por decirlo así. Y matamos a estas personas que están defendiendo esto, ¿no? Que es muy importante. Un ambiente sano y el acceso al agua. Claro. Y ahorita estamos viendo las consecuencias, ¿no? Estamos en una de las peores sequías en la historia de Chihuahua, ¿no? Yo creo que en 100 años no habíamos llegado a estos niveles tan preocupantes, donde el estado, a lo mejor el 60%, no el 60%, a lo mejor el 30% de los municipios vive de la agricultura. Claro. Y ahorita no va a haber agricultura el siguiente año, en 2025 no va a haber. Sí, es justamente lo que estábamos platicando, ¿no? Que el año que entra va a haber suspensión del ciclo agrícola. Y nunca se había visto. Y que va yo a lo que quería llegar con esto es, como lo mencionan, ¿no? Los impelentes que aumentan la criminalidad. Como no va a haber trabajo, las personas, los más vulnerables. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué van a hacer? Y es una cadena, ¿no? Es una cadenita que va aumentando, ¿no? Porque vemos que los más desprotegidos, que son los, digámoslo, no lo quiero decir peyorativamente, los de abajo son los más vulnerables. Los que no tienen tantos recursos siempre son las personas más vulnerables. Sí. Y son las que viven de este tipo de economías, ¿no? De la agricultura, de la pesca, de la selección de frutas y verduras. Que dices tú, ¿qué va a pasar con estas personas? Hay que tomar en cuenta también otro factor, ¿eh? Chihuahua es uno de los estados principales de recepción de migración del sur que trabajan en la agricultura. Entonces, ¿qué va a pasar con tanta gente que va y trabaja en el chile, que va a trabajar en la nuez? ¿Qué va a suceder con eso? Sí, en la cebolla, todo este tipo de productos que se producen aquí en la ciudad. Posiblemente va a aumentar más la criminalidad. De por sí estamos en situaciones y estas personas se vuelven, desmiénteme o apruébame esto, estas personas se vuelven más accesibles al crimen organizado porque están en condiciones de vulnerabilidad. Tanto aumenta la drogadicción y el abuso de sustancias, porque sabemos que cuando estás en un entorno pues no muy favorable, tiendes más a este tipo de conductas. Sí, claro. Y es más fácil que el crimen organizado te coopte o te atrape y seas un gatillero o un peón, ¿no? Del crimen organizado. Un peón del crimen. Sí, definitivamente. Hay que tomar en cuenta que el crimen organizado, al ser un ente como tal, ¿no? Hay quienes incluso lo mencionan ya como otro poder, ¿no? El quinto poder, sí. Después de también de los medios de comunicación. Sí. Están altamente financiados y entonces cuando hay tanta migración, cuando hay tanto joven, cuando incluso se está perdiendo ya la esperanza en temas de la educación. Hay otro tema, Adam.
hay un estudio que por ahí hizo, no me acuerdo si Proceso, o era un periódico, al menos serio, ¿no? Que decía que al menos 2/3 partes de los niños en la sierra querían ser narcotraficantes. Sí, claro. Es un tema alarmante, ¿no? Alarmante por demás. ¿Qué va a suceder con todos esos niños cuando lleguen al menos a la mediana edad? 18, 20 15 años, incluso 14, 15 años. Exacto. Muy jóvenes. Recordemos que por ahí del sexenio de Felipe Calderón hubo un periodo en el que hubo cierta guerra, ¿no? entre carteles, y que el cártel del Golfo, los Zetas y demás empezaron a reclutar un montón de niños por dos temas, ¿no? Eran fáciles de reclutar por el tema del dinero, y si no eran atraídos por el tema del dinero, porque son susceptibles, eran obligados, ¿no? Son forzados a participar en crimen organizado. Son más fáciles de cooptar. Efectivamente, ¿no? Es un tema indiscutible porque incluso no tienen raíces, difícilmente tienen, o a lo mejor a esa edad no tienen hijos, pero tampoco tienen proyecto de vida, y entonces a lo mejor un salario seguro, aunque el dinero esté manchado, les asegura algo, ¿no? O para incluso el hecho de comer 3 veces al día o 2 veces al día. Sí, es un tema que ya pasa, ¿no? Sí. De un tema sencillo a un tema mucho más complejo. Déjame interrumpirte algo. Sí. Incluso el hecho, como niño, del hecho de sentirte parte de algo. Sí, claro. O sea, de una especie de familia. O sea, incluso el mismo crimen organizado lo sabe y los empieza a captar. A ropar. O sea, de que no, tú eres mi muchacho, tú eres mi... Como un hijo. Les dan claves porque pertenecen a cierto segmento del crimen organizado. Ajá, y les empiezan pues no a lavar el coco, pero sí les empiezan... Les hablan... Son susceptibles. Son más susceptibles. Y entonces hubo esta captación de menores, y hay otro tema, que el tratamiento que le das a los menores que participan en delitos, el delito que sea, desde desaparición forzada hasta robo, el tratamiento es diferente, no lo puedes mandar directamente a la cárcel como un adulto, ¿no? Sí. Entonces, esa captación de menores se vio de forma masiva en aquel periodo, ya lo conocemos todos, pero ahora... Pues ¿te acuerdas del niño sicario y todos esos...? Sí, el Homerito, ¿te acuerdas del niño que había sido traumatizado, que supuestamente lo habían hecho como ver cosas muy turbias para que perteneciera y se volviera el sicario, ¿no? 20 y tantas muertes con apenas y salieron a los 18, cumpliendo 18 años, ya salían de la cárcel y volvían otra vez a rescindir en ese tipo de actos. Sí, exacto. Y entonces se vuelve muy complejo, ¿no? Se vuelve muy complejo este fenómeno. La misma necesidad son factores impelentes de los niños para pertenecer a la criminalidad. Es la falta de un arropo, ¿no? Que mencionaste tú y lo mencionaste muy atinadamente. La falta de reconocimiento, de identidad, la situación, sobre todo, que este es el factor más importante, ¿no? El tema económico, para poder solventarse ellos, y cierto reconocimiento. Ya no creen los niños actualmente, ya no creen que en un sistema escolarizado les puede garantizar una buena vida. Entonces, al menos esto, en apariencia, les garantiza al menos comer, como dices tú, 3 veces al día. Ya ni siquiera vamos a hablar de casas o mansiones, ¿no? Dinero, carros y demás, que claro que lo hay, ¿no? Pero garantizarles al menos la comida por esos 3 días, ¿no? O 3 veces al día, perdón. Las necesidades básicas. Necesidades absolutamente básicas. Agua, ropa, comida. Sí, eso. Me acuerdo mucho en aquel entonces lo que decían un estudio de criminalidad es que quienes pertenecían al crimen organizado, que eran nuevos, novedosos, ¿no? Que acaban de integrarse a estas filas, tenían alrededor de 6 meses a proyección de vida. Entonces a los 6 meses estaban muriendo. No sé si te acuerdas que fue un reclutamiento masivo. Sí, pues y en 6 meses estaban muriendo, ¿no? Sí, o sea, como lo pasó con las guerras, ¿no? De Vietnam y todo esto, que había un reclutamiento masivo, pero acá era más, digámoslo así, underground, así como por debajo del agua, que se iban a las colonias o lugares más necesitados y cooptaban a todo este tipo de niños. Pues incluso los robaban, o sea, los sacaban de su núcleo y ya no volvías a saber nada de ese tipo de niños. Sí, y entonces se volvían soldados, ¿no? Del mismo crimen. Hoy me parece que la proyección de vida de alguien que pertenece a estos grupos sí ha aumentado, porque ya no está tan latente. No voy a decir que no hay crimen organizado, no hay guerra, que por supuesto que lo hay, ¿no? Ahí está Guerrero, ahí está Colima, ahí está Sinaloa, ¿no? Chihuahua aquí mismo, no podemos cegarnos tampoco. Pero al menos la proyección de vida de alguien que pertenece a esta clase de filas, pues es un poco mayor. Sí lo podemos decir que puede hacer carrera, pero casi todos terminan absolutamente en lo mismo, ¿no? Sí. O en muerte o en cárcel. Incluso lo acabamos de ver, somos testigos de aquellos imperios
imperios tan importantes como el último capo de Sinaloa que aprendieron y que extraditaron, se lo llevaron, están a punto de enjuiciarlo. Este señor que se decía que era el intocable, ¿no? O que era el inaprendible, acaba de caer, ¿no? Entonces, de todo, al final de cuentas, en esa carrera, pues termina con un resultado fatal. Sí, es como, siento yo que también es algo más cultural ya, no tanto, o sea, obviamente todas las necesidades y todo este tipo de factores, pero también el crecimiento de la narcocultura, pues sí es un factor muy importante porque vemos personas que sí tuvieron un buen núcleo familiar, no les faltó unas necesidades básicas, tuvieron acceso a educación, pero optan por unirse al crimen organizado. Por este tema de enriquecimiento rápido, ¿no? Que tenemos muy marcado que el éxito es tener dinero. Yo diría que esa es seguramente la batalla más, no diré que la más triste, pero sí de las batallas ganadas que ya se fueron perdiendo. Sí. Porque al menos podíamos partir de la idea de que en ciertos núcleos familiares que ya estaban consolidados, que la familia tenía gente estudiada o que tenía un negocio, no voy a decir gran negocio, pero un negocio que era al menos rentable, algún comercio y demás, podíamos partir de que al menos esas personas ya no iban a pertenecer o ya no se iban a involucrar, ¿no? En estas actividades. Hoy me parece que ya no podemos decir absolutamente lo mismo, ¿no? O sea, hoy te puedes topar, y lo hemos visto, hay un montón de casos, ¿no? En podcasts, en videos y demás, hay mucho contenido de gente que ya lo tiene todo o que sus padres le facilitaron absolutamente todo y que aún así se ponen a privar de la libertad y de la vida a la gente, ¿no? Porque es mucho más sencillo, porque pueden al menos garantizar una cuantía importante en menor tiempo que por decir ir a trabajar o ir a cruzarte Estados Unidos para cruzar y trabajar todo un verano, ¿no? Por ejemplo. Claro. Sí, entonces, ya es una cuestión más de, pues, cultural también. Entonces, yo diría que es una batalla que ya teníamos ganada, que ahorita ya no podemos tomarla como por ganada, ¿no? Sí. Que a lo mejor puede estar perdida. También, pues sí, hay una relación con las redes sociales porque como que esta cultura de la narcocultura, pues se incrementó mucho porque antes los gobiernos pues no lo transmitían en la radio. Tú para escuchar corridos necesitabas ir a comprar los discos piratas o a lugares donde pues, turbios, ¿no? donde vendían este tipo de contenido, porque realmente en lugares públicos, pues como en la radio o así, programas de televisión, pues no lo ibas a escuchar. Sí, no sé si te acuerdas por ahí en, ¿qué será? 2010, 2012, incluso hasta había producciones de muy baja calidad, no sé si te acuerdas, que el Catch, que películas de los mismos corridos, ¿no? Sí. De bajísima calidad, de muy mala calidad. Y los narcocorridos que además en ese tiempo no solo desensibilizaron a la gente, sobre todo a nuestra generación, que estábamos muy jóvenes y fuimos muy susceptibles al contenido audiovisual, hay que decirlo, contenido audiovisual basura, ¿no? O sea, no te aporta absolutamente nada, no tiene gran contenido melódico, no tiene letra extraordinaria, y para muestra está un botón, ¿no? O sea, como tú lo dices, antes no le daban la apertura a los medios de comunicación, a la radio, esa música. Y yo me atrevo a decir que si hoy la colocas tú, es lo único que vas a escuchar, ¿no? O sea, contaminación auditiva a ese grado. Y no porque en sí mismo, digamos, los artistas pertenezcan a los grupos o que hagan daño, sino que es una apología del mismo delito. Sí, claro. Se sensibiliza con la gente. Hoy podemos ver niños, por ahí me tocó ver en una ocasión a un niño que intentaba parecerse a Peso Pluma, ¿no? Y todo lo bélico y demás. Los niños están desensibilizados, están desinfantilizados con esa cuestión. Ya lo normalizamos tanto que el hecho de escuchar estos temas de que otro podcast más, ¿no? De este pedo. Pero aún así, fíjate, me parece que no solo es un gran trabajo lo que estás haciendo aquí, sino en los canales, podcasts y demás que se dedican al menos a hacer un análisis, no es tirar, es una cuestión crítica, es una cuestión racional de analizar qué es lo que está sucediendo con nuestra gente, con nuestro contenido, con nuestra música, con nuestros niños. El adentrarse en esa reflexión me parece muy crítico y es muy sano. Sí, es porque muy sano. No es normal, hay que tomar esto no es normal. A lo que iba es este tipo de contenidos que entrevista a personas que fueron parte del crimen organizado y así, muchos podcasts de estos que se han vuelto muy famosos.
y hablan mucho de esto y realmente no es normal, o sea, lo normalizamos porque vivimos literalmente una guerra, o sea, mucha gente cree que fue un momento, ¿no? Y no, realmente fue algo histórico que nos lleva a este tipo de situaciones de vivir crisis ambientales, crisis sociales bien cabronas, o sea... Sí, ¿qué ha pasado con los valores, ¿no? De la misma familia? Ni siquiera para convertirlos en tradicionales, sino qué es lo que está sucediendo en el núcleo, que se está perdiendo los valores importantes, ¿no? Hace poco, no hace demasiado, acabamos de ver la noticia del presidente, ¿no?, de Chilpancingo, que tenía apenas unos escasos días de haber tomado protesta y fue explícitamente colocado su miembro superior por encima del toldo de un vehículo, ¿no? Eso es terrorismo, ¿estás de acuerdo? Sí, eso es terrorismo. ¿Qué efecto tendría, aparte, digamos, de privarle a la persona, de privarle la vida a una persona, el colocarle el miembro superior encima del toldo? Es terrorificar a la gente, es que la gente vea que ellos tienen el control. Crear terror, es intimidar a la gente. Eso es lo más bajo, ¿no? Lo más terrible que puede sucederle a un país. Y tristemente cada vez el crimen organizado se está evolucionando con esta constante de redes sociales, medios de comunicación y saben el poder y el impacto que tienen en este tipo de plataformas, sí, ¿no? Y este tipo de actos ilícitos, o sea, sonó en todo el país que sucediera esto y es como un mensaje muy claro a los políticos que entraron en turno, claro, de que si no se alinean con esto, pues ya saben lo que va a pasar, ¿no? O sea, sí, fue muy terrible. O sea, yo le pregunto quién en su sano juicio, claro que ya entró, ¿no? ¿Quién en su sano juicio querría gobernar una ciudad como esa? Sí, no. Y antes de ese mismo evento, creo que el año pasado o algo así, también habían desvivido al delegado de la Fiscalía General de la República del estado de Guerrero, ¿no? Y entonces lo mataron a él, y creo que un delegado anterior tuvo que huir justamente por amenazas. Entonces, pues es un estado en crisis, ¿no? Definitivamente. Sí, y siento yo que falta no simplemente el hecho del crimen organizado, falta mucho lo que mencionamos de las oportunidades que no aporta el Estado, ¿no? De proteger y dar cierto... Va a sonar muy fraternalista, pero pues dar acceso a alimento, a salud, todo esto, porque orilla a los jóvenes a unirse y cada vez los vuelven más poderosos, ¿no? A estos grupos criminales, porque las personas están en condiciones tan vulnerables que la única opción que tienen para sobrevivir es unirse a un grupo de estos. Claro, y es pues lo más triste, ¿no? Una de las cosas que yo voy a aplaudir del gobierno entrante, ¿no? Hay que también ser críticos, no solamente las cosas buenas, sino las cosas malas también hay que decirlas. Pero hay un tema central que, si bien es cierto, lo toman como un estado en catarsis, ¿no? En completa crisis. Lo cierto es que hay una virtud de este nuevo gobierno que es: hay que atender a las causas. Ahora, no sé si lo están haciendo correctamente en este momento, es muy prematuro para decirlo. Sí. Me parece que al menos en gobierno anterior identificaba ese factor, el tema de las causas, no solamente combatir por combatir, y ya lo vimos, ¿no? Sí. Es una guerra perdida el intentar ir a las calles a derramar solamente sangre, sino es atender a las mismas causas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque ya no hay fomento. No sé si te pasaba, yo recuerdo cuando éramos niños, muchos de nuestros compañeros tenían la ilusión de sí ser deportistas para hacer carrera. Sí, claro. Había gente que deseaba ser trabajadora del sector salud, ¿no? Que quieran ser doctores, enfermeras y demás. Y me parece que esos factores ya no están latentes ahí. O sea, sí, ahora va a sonar como chiste. Todos quieren ser podcast y todos quieren ser youtubers, ¿no? Sí. Entonces, me parece que una de las cosas que al menos le podemos identificar que le atinaron al menos a este gobierno es identificar que sí se tiene que atender las causas. Sí, claro. Y no voy a decir que ya es una batalla ganada o que se pueda ganar con la estrategia que van a emplear, pero es justo lo que se tiene que hacer. O sea, es como intentar curar una enfermedad con una aspirina. Si no atiendes directamente, no sé, vamos a poner el ejemplo de un tumor, con quimioterapia, con seguimiento, con medicamento, una aspirina no va a hacer absolutamente nada. Porque volvemos al tema. Hoy son peones, es un niño más. Lo van a matar y va a continuar. México tiene alta natalidad. Hay muchísima pobreza. Van a seguir creciendo más peones y demás. Pero
si no atendemos las causas, si no generamos valores importantes para los niños, ¿no? Si no crecen en casa, si no crecen con amor, entonces van a ser muy susceptibles al crimen organizado. Sí, es un loop, es como un círculo de nunca acabar, ¿no? De que Claro. crece, muere, se reproduce, crece, muere, se reproduce Sí, y así si no atiendes de raíz la causa, ¿cómo pretendemos que se va a acabar esto? Sí, y a lo que iba ya para ir cerrando, yo creo que el hecho de defender los cerros y a lo que hemos llegado, nos hemos extendido algo, de tener un ambiente sano. El simple hecho de tener un ambiente sano evita este tipo de situaciones. No las evita, las reduce quizás, porque también hay otras causas muy importantes como mencionaba los valores familiares, pues el acceso a alimento, a agua, a una educación, un hogar, a una educación de calidad incluso, porque vemos también crisis en este sistema de educación donde no hay acceso a buena información, no hay suficientes materiales o recursos para los profes no tienen buenos salarios, pero ese es otro tema, ¿no? Sí. Pero a lo que iba es cómo el hecho de proteger el medio ambiente nos ayuda a evitar el entorno, el territorio, nos ayuda a evitar este tipo de situaciones, ¿no? Porque vemos, yo lo analizo aquí micro, la forma de la ciudad de Chihuahua. Cada vez se va extendiendo más la mancha urbana y nos vamos aislando más, ¿no? Hay sectores con mucha seguridad y con un ambiente, una especie de burbuja de seguridad y ambiente saludable. Y luego te vas a otros sectores de la ciudad que están muy a las orillas de los servicios, tanto públicos como privados. Claro. Y aquí hay mucha criminalidad, orillan a las personas. ¿Por qué? Porque pues se van, la misma ciudad mal planeada los va orillando a este tipo de lugares. ¿Y qué va sucediendo? Pues se generan olas de criminalidad y todo este tipo de situaciones. Sí, son como pequeñas burbujas, digamos. Vamos a referirnos a los fraccionamientos, sí, ¿no? Que son muy comunes, sobre todo acá en el norte, ¿no? Chihuahua, Nuevo León, Durango, Coahuila, demás. Sonora. Sonora. Es muy común que existan estos fraccionamientos porque uno, son muy lucrativos para las constructoras y dos, generan una falsa percepción de seguridad. Sí. Claro que estás seguro, pero es una burbuja, como bien lo mencionas, porque solamente logra matizar la seguridad. ¿Qué te va a hacer a ti tu vecino? Nada. ¿Qué clase de delito te va a cometer a ti y tu vecino? Pero luego sales, ¿no? Y te topas con que están robando vehículos afuera, ¿no? Sí. Y justamente el crecimiento desmedido de la mancha urbana, eso es lo que va provocando, ¿no? O sea, por naturaleza, y eso es un tema muy bueno, existe en las ciudades, se les denominan círculos concéntricos, que es una teoría, digamos, de la criminología que estudia para poder prevenir qué clase de delitos acontecen en diferentes zonas en la ciudad. Entonces, estos círculos concéntricos te logran identificar dónde puedes encontrar delitos de tipo patrimonial, de tipo violento, agresivo y demás. Y entonces, naturalmente, que la pobreza y el tema de delitos patrimoniales lo encuentras en la periferia. Entonces, el crecimiento de la mancha urbana lo que provoca es acercar lo que eventualmente se llaman como los fraccionamientos con la criminalidad patrimonial, ¿no? Entonces, ahí es donde se vuelve mucho más latente el ya no vivo en un fraccionamiento absolutamente seguro. ¿Por qué? Porque enseguida resulta que es una colonia que pues no es tan segura. Y a mí me gusta mencionar el concepto de burbuja porque es tan frágil como una burbuja de jabón. O sea, la pinchas o la picas con un dedo y truena, explota. Sí. Y porque pues hemos visto actos delictivos dentro de estos mismos fraccionamientos que también funcionan como material o lugares seguros para el crimen organizado, porque al hecho de no estar tan supervisados por la seguridad pública, como lo puede ser una colonia abierta, que ves rondines de la misma policía o la seguridad pública, pues aquí no es muy complicado que estén entrando, que el ejército, la Guardia Nacional o incluso la misma seguridad pública entre a estos lugares y se presta mucho para hacer actos ilícitos. Ves casas de seguridad, laboratorios clandestinos, donde se mercadean cierto tipo de productos. Almacenamiento. Sí, almacenamiento incluso de dinero, productos.
Fíjate que hay un tema bien interesante de la misma corriente, ¿no? De la prevención del delito y procuración de justicia, que es la arquitectura criminalística, que tiene que ver con este tema justo que estás planteando tú, ¿no? Que las ciudades no tienen ni un norte, ni tienen pies ni cabeza, ni están organizadas ni diseñadas con cierta inteligencia criminal, ¿no? Hay corrientes de la criminología, sobre todo en la penitenciaria, que establecen por qué cada lugar en la arquitectura de un cerezo, de un centro penitenciario, está diseñado. Ahí, tiene una razón. La mayoría de los cerezos, no sé si has visto en las películas, en las series, lo hemos visto, ¿no? Quienes hayan podido acudir a un cerezo, está rodeado, ¿no? Normalmente, ¿qué es lo que ocurre? El cerezo, ¿dónde se encuentra? Muy alejado de la ciudad urbana, ¿no? Sí. ¿Por qué? Uno, para evitar sustracciones y que vayan a tener alcance rápido, fugas y demás. Dos, normalmente tiene bardas muy grandes, ¿no? En las puras orillas, pero esa no es la única barda, hay una barda previa y normalmente otra previa. Y hay cercas. Sí. Y hay cercas, está electrificado y demás, ¿no? En las que tienen un poco más de financiamiento. Y luego, ¿qué es lo que vemos? Torres en las esquinas para poder alcanzar a ver, y una torre central, que esa torre central le permite sentir al interno que está siendo vigilado cuando realmente a lo mejor no lo está, ¿no? No hay nadie, pero están polarizadas sí. esas ventanas, sí. Y le da esta sensación porque en la arquitectura criminalística tiene cierta inclinación las ventanas para estar vigilando hacia abajo, y entonces genera una sensación de que están siendo vigilados. Claro, sí. Eso mismo ocurre y debería de ser practicado así en el diseño y la creación de las ciudades. O sea, normalmente en los centros, atendiendo a esta teoría de los círculos concéntricos, en los centros podemos encontrar criminalidad de primer nivel, como la criminalidad de asalto patrimonial y demás. Robo de autos. Robo de autos, sí, y demás, a mano armada sí, y demás, ¿no? Asalto. Entonces, en esta arquitectura de la criminalidad ya sabemos dónde se encuentra cierta mancha. Cierta mancha, ciertas conductas y demás. Y hay otra criminalidad que puede ser prevenida sin ningún problema con artefactos de seguridad, como estatuas de seguridad o las que llaman las torres de seguridad. Sí. Incluso aquí tenemos algunas que están ahí, no hay nadie, pero tiene torretas de policía y entonces genera cierta sensación de que está siendo vigilados. Sí. ¿No? Las cámaras falsas, ¿no? Son, digamos, estrategias de prevención del mismo delito, ¿no? Hay delitos que se pueden prevenir de ese tipo y hay delitos que tienes que atender a las causas, como la desaparición forzada, como el homicidio, como el robo, como el secuestro, ¿no? Sí, todos estos también, pues, los delitos ambientales tienen sus causas. Tienen sus causas. Efectivamente. Y ese es un tema también muy interesante que yo creo que difícilmente se ha explorado porque la creación de las ciudades tienden a ser muy cercanas de los ríos, ¿no? Al menos así crecen casi todas las ciudades. Pero no se diseña con arquitectura criminológica cómo es que van a prevenir esa clase de delitos. Sí, incluso ves, por ejemplo, los sectores de la población o de colonias que el lugar o la estación de bomberos o la estación de policías más cercana está a media hora. Sí, o sea, en media hora. En media hora pasan muchas cosas. O incluso el mismo tráfico, aunque esté a media hora de distancia, el mismo tráfico te lo puede convertir en 2 horas. 2 horas sin ningún problema. Y fíjate, eso es un tema o hospitales incluso para atención de primeros auxilios o cosas por el estilo. No vas a llegar. No llegan, o sea... Una asfixia. También vemos este tipo de... Una lesión punzocortante, no llegas. Un infarto, incluso no vas a llegar y no diseñamos las ciudades en base a las necesidades de las personas porque ahorita está muy de moda de venta de lotes campestres, pero también estos lotes campestres que tienen muchas irregularidades están muy relacionadas a la venta de lotes más pequeños, cerca de ahí o más alejados, porque estos terrenos son muy grandes y el dueño del terreno dice, ya quiero vender porque no me está haciendo funcional, está creciendo mucho la ciudad y yo ya no puedo tener mis animales ni mis producir agricultura huertas, aquí, ¿no? Ni mis huertas, porque pues está creciendo la ciudad y ya no está permitido. Pero a lo que iba es que empieza a crecer la ciudad y las personas de escasos recursos pues incluso tienen acceso o llegan a aterrizar a esos lugares porque dicen, no, pues aquí no hay nadie, aquí ya no siembran, ya no hay animales, no está cercado, pues... Y lo hacen en una granja. Ajá, o empiezan a construir sus casas y pues se empiezan a convertir, en vez de dar lugares accesibles a estas personas, pues las orillas más de la ciudad y demás. Está muy complejo esta situación. Fíjate, y otro tema bien importante que tú mencionaste ahí, no solo para prevención,
Hay un estudio que es bastante famoso, seguramente ya lo habrán visto, es el estudio del experimento de Bronx, que son los cristales rotos, ¿no? Los vidrios quebrados, sí, ¿no? Sí, es un ejemplo muy funcional de por qué a veces uno piensa que las zonas más privilegiadas, de mayor atención, de más caras, son las más seguras. Este experimento, para quienes no hayan tenido la oportunidad de consultarlo o verlo, es un experimento social, pero también criminológico, de colocar dos vehículos, uno en un barrio de buena monta, ¿no? Que gente con buena colocación económica. Uh-huh. Y otro en Bronx, ¿no? Uh-huh. Donde pues había mucha criminalidad, sobre todo de pandillas, ¿no? Callejera, robos y demás. Entonces se colocó dos vehículos exactamente iguales en el barrio fino y en un barrio pobre, ¿no? Uh-huh. De escasos recursos. En el primer día, el vehículo que estaba en Bronx fue quebrado, se desmantelado, lo robaron inmediatamente el primer día. Y en ese mismo día, el del vehículo en el fraccionamiento caro, no le sucedió nada. Entonces, uno podría pensar que ahí pudo haber terminado sin ningún problema el experimento para decir que había criminalidad callejera en el fraccionamiento pobre y en el otro no. Pero quienes llevaron a cabo este experimento fueron muy inteligentes y dijeron, vamos a esperarnos un poco más de tiempo. Sucedieron 1, 2, 3 días, me parece, y no sucedió absolutamente nada con el vehículo que se encontraba en la zona adinerada. Uh-huh. Pero ¿qué fue lo que sucedió cuando intentaron aumentar o sumar más factores al experimento en la zona adinerada? Le quebraron un solo vidrio a ese vehículo y a partir de ahí sucedió exactamente lo mismo que en el fraccionamiento de Bronx. Fueron quebrando el resto de los vidrios, desmantelándolo y demás. Y entonces acredita lo que en criminalística lo mencionan como la teoría de los cristales rotos. Si las personas ven un lugar desasiado, sucio, mal organizado, destruido, quebrado en el caso de las cosas materiales, pero sin atención, la gente va a propiciar a destruir esos mismos espacios. Pero ¿qué va a suceder en espacios que hay mucha atención, que se utilizan, que tienen alto flujo, que están limpios, que están atendidos? También alusados, todo esto. Efectivamente, hay una inhibición, hay un factor repelente de la criminalidad. Sí. Así es. Sí, se reduce la criminalidad. Es muy interesante todo esto porque nos podemos extender un montón. Sí. Ya para cerrar en ideas principales, ¿qué opinas que deberíamos de hacer como ciudadanos para evitar todo este tipo, o sea, qué le debemos de exigir a nuestros gobernantes para evitar todo este tipo de irregularidades? Porque empezamos con un tema y terminamos hablando de otro tema. Ajá, de los fraccionamientos y todo este tipo de burbujas criminales, porque todo el hilo que seguimos pues tiene un porqué y está unido, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que el norteño, el chihuahuense, pero en general el norteño en sí mismo, tiene un cierto sentido también de rebeldía, ¿no? De revolucionario. Sí. No por nada la revolución inició aquí en el estado de Chihuahua. Pero sí hemos visto cierta apatía del chihuahuense, en general del norteño, por no preocuparse por las causas que nos competen a todos, ¿no? Sí. Entonces, estas causas de los cerros, las causas de la tala, el tema de la sobreexplotación de la tierra colocando fraccionamientos, como son causas que tú has iniciado y perteneces a ciertas causas, son causas que deberíamos estar participando todos. Este mismo espacio que tú tienes para fomentar la reflexión, las causas y demás, son muy funcionales para la participación ciudadana. Si cada uno pudiera ser, no te voy a decir, o sea, vamos a referirnos a un ejemplo cualquiera, una madre que está trabajando, que tiene que llevar a su hijo a la escuela y luego seguir trabajando y regresar a alistar las cosas y demás, ¿de qué manera podría participar en causas de este tipo, ambientales o sociales? Bueno, para eso mismo existen también no solo las redes sociales y el fin de semana también para poder participar en las mismas causas. Sí, ustedes han tenido reuniones, han tenido marchas. Ahora lo que ocurrió con el tema de la reforma del Poder Judicial, vimos una activación de elementos o de gente que no había participado nunca. Sí, no, y lo podemos referir a que era su primera marcha. Sí, era su primera marcha. Entonces nosotros, como universitarios, participamos en muchas causas, ¿no? Sí, claro. El sentido revolucionario de la juventud, pues ahí está latente, es visible. Pero ¿qué ocurre cuando va creciendo uno? Se va metiendo en unos problemas y se vuelve uno más conforme, ¿no? Sí, o más cómodo. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí en el estado, en la Universidad de Chihuahua?
las cuotas son altísimas. Es la más cara de las públicas en todo México. ¿Qué sucede en México si le suben un centavo a la UNAM? Te arman un alboroto. ¿Por qué? Paran la ciudad. Porque no son conformistas y ellos están en ese tema. Están involucrados en la lucha. Y aparte, siento yo que el chihuahueño o el norteño, chihuahueño sonó muy despectivo, una disculpa. La gente de Chihuahua, el chihuahuense promedio es muy, a la vez muy pasivo y reactivo. Como que tiene un balance, porque cuando te metes con sus cosas, cuidado, ¿no? Sí, definitivamente. Ahí está el tema del agua. Ajá, el tema, tocaron la boquilla, pero ese movimiento ahorita que estamos en el 2020 estaba al 30%, no estaba o sea, sí estaba muy crítico el problema, pero fue más un movimiento político. O sea, tristemente lo politizaron y supieron mover ahí sus fichas y sus piezas de ajedrez para ganar una gobernatura y ciertas candidaturas. Pero a lo que iba es que por lo general el chihuahuense es muy... Pues sí, mientras no me afecte a mí y me siga saliendo agua de mi grifo, yo estoy bien. Claro. Mientras yo siga teniendo trabajo y un ingreso económico, yo estoy bien. Ya nomás les tocas eso y ya empieza a activarse. O les vendes, incluso pues si es lo que pasó con el Poder Judicial, es cierto terrorismo. Que no, ya no te vas a poder defender y todo esto. ¿Y qué pasó? Hace poco salió una noticia de que el mago lo hizo de nuevo. Mucha gente se burló de eso, de que la Suprema Corte de Justicia liberó a unos delincuentes pues se puede decir de cuello blanco, porque estaban relacionados al crimen organizado y lavaban dinero y tenían pues mucho poder para poder sobornar a este tipo de jueces. Claro. Y dices tú que estábamos defendiendo, tristemente. Sí, claro. Uno tiene que atender a la causa que mayor también le sea sensible, ¿no? Sí, o sea, claro. Nosotros conocemos gente que le sensibiliza un montón las causas ambientalistas como tú. Hay otra gente que está enfocado en temas de animales, sí, que también es muy legítimo. Como lo que está pasando ahorita con lo de los toros, que ya se canceló las corridas de toros, ¿no? Ajá. Exacto, o sea, pero tenemos que, en definitiva, todos participar en la medida de lo posible. Tampoco vamos a tener que dejar los trabajos para irnos a protestar y demás, pero al menos protestar por algo, ¿no? Protestar y participar para la mejora de algo, tu entorno al menos, ¿no? Sí. Te quedes callado cuando solamente año con año están subiendo un montón el predial, ¿eh? Sí, claro. No solo aquí en Chihuahua está creciendo gigante, o sea, son creo que 6% anual, es un montón. Entonces, bueno, ¿por qué no estamos diciendo nada, no? ¿Por qué no estamos diciendo nada? Incluso el hecho de que también o sea, no tengamos los servicios de calidad, ¿no? De que las calles pues llenas de baches y todo este tipo de problemas, sí. y ellos te cobran el predial y te dicen no te van a esperar como tú estás esperando con el bache que tienen todo el año sin repararse, o sea, sí. Dices tú... Hay una desproporción, ¿no? Hay de correspondencia. Oye, de que pues arréglame el bache así como me estás cobrando el predial. Claro. Sí, no, somos un conocido de Guerrero, del estado de Guerrero. Me dice, es que ustedes como de Chihuahua, chihuahuenses, son muy agachados. Allá en Guerrero sí somos, pues por algo le dicen tierra caliente, me dijo. Y yo, sí, tienes razón, o sea. Sí, el chihuahuense vive cómodo, hay que decirlo. Entonces, en la medida, claro que, o sea, la gente aquí puede comprar en la medida de lo posible un terreno, crecer, hacer su casa. El chihuahuense es tradicionalista, en tanto no le afecten sus intereses, sí, ¿no? Claro. No somos agachados. El tema es que hemos sabido sobrellevar entre la relación también adquisitiva, el gasto y un correcto manejo de la vida, ¿no? El desarrollo social. Hay por ahí un estudio que salió hace poquito que Chihuahua tiene el mejor nivel de vida. Y no estamos hablando de que tenga más prosperidad, porque hay otros estados que ganan mucho más dinero, pero lleva cierto orden, un balance entre el estrés, el trabajo, la familia y demás, que por algo nos coloca en ese lugar, ¿no? Entonces, claro que hay otras personas que le mueven mucho más otras causas que son más efervescentes que el chihuahuense, porque el chihuahuense está bien, ¿no? Está en la medida de lo posible, está tranquilo. Hay pues muchos estudios, y creo que en el INEGI, el último censo, no que hubo en 2020, sino el anterior, posicionaba a la ciudad de Chihuahua como de las pocas ciudades sin pobreza extrema. O sea, había pobreza, pero no pobreza extrema con gente que se estuviera muriendo de hambre. Así es. Déficits nutricionales, al contrario, hay obesidad y todo esto, al revés, ¿no? Claro. Pero que no se descuide, porque en una causa de esto el chihuahuense se levanta y organiza... Sí. Pues bueno, pues te agradezco mucho el espacio que nos hayas recibido aquí en tu oficina. Y igual, pues que te dieras el tiempo y la oportunidad de compartirnos todo este conocimiento tan vasto de las redes criminales y
la criminalística que hay dentro de... No, a veces vemos el crimen organizado como gente que vende droga y la cruza a Estados Unidos. Es una causa más grande que ya hasta incluso está relacionada en el tema inmobiliario, en gobierno, medios de comunicación, medio ambiente, medios de comunicación, financiar un montón de cosas para, pues como decías tú, el quinto poder. Efectivamente. Y no, pues agradecerte a ti por este espacio. Finalmente es el GRO después de tantas citas que deberíamos canceladas, pero un gusto y pues aquí tienes tu espacio cuando tú quieras. Pues muchas gracias y nos vemos en la próxima y espero pues tener más espacio como este y les agradezco, gente, vayan a suscribirse al canal y pues si les gustó compartan con sus amigos y con su familia y nos vemos. Esto fue Altavoz Radio desde la 96.1 y pues nos vemos, gente. Espero y les haya gustado este episodio de la radio. Los que estuvieron en la versión extendida, pues muchas gracias, nos extendimos un poquito. Los que no, pues ya saben, vayan a YouTube a buscarnos como Cambio Colectivo Magazine, y igual en Instagram y Facebook o en todas las redes sociales como Salvemos los Cerros de Chihuahua. Y pues los invito a que sigan las redes de Altavoz Radio. Muchas gracias, gente, y nos vemos en el siguiente video. Bye.